9:52, amigos. Iniciamos nuestro reporte económico. Esta vez nos acompaña Ana Reategui, quien es economista y profesora de la Escuela de Negocios ESAN. Un gusto verla, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada. Bueno, efectivamente me toca hablar sobre un tema muy latente que creo que está en la piel de todos los peruanos. El tema de la corrupción ha ido calando paulatinamente, no solamente en los niveles más altos de la dirección, y no solamente la estatal, sino también la privada, pero que también ha ido percolando en las diferentes capas de nuestra sociedad. Es decir, normalmente identificamos la corrupción a niveles gerenciales o ejecutivos, pero también a niveles, por ejemplo, en las organizaciones, en los niveles de compras, se ve mucho de estos casos, entonces hay que trabajar intensamente sobre ella. La verdad, o lo que se suele ver en los medios de comunicación normalmente es la corrupción asociada al gobierno, al Estado. Respecto de eso, ¿cómo impacta en la economía? Pues de múltiples formas. La corrupción lo que hace es retraer recursos que deberían de ser destinados a la sociedad o a una mayor cantidad de público o gente y es apropiada por unas cuantas personas. Estas cuantas personas no se quedan con el dinero per se, estas también compran casas, estas también compran autos, estas también tienen una actividad económica. Por lo tanto, también hay un impacto, ¿no? Vamos a decir que generan algún tipo, entre comillas, de crecimiento. Pero la gran pérdida, ¿por qué se da? Porque ese dinero debió haber sido destinado a algo que sirviera para que una gruesa parte de la población pudiera desarrollarse. Por ejemplo, obras de saneamiento, por ejemplo, el represamiento de un río que puede ayudar al cultivo de muchas hectáreas, ayudar a que la gente pueda encontrar formas de trabajar para que pueda salir de la pobreza. Entonces, la pérdida social, hay una pérdida económica y también una pérdida social porque condena a esta generación presente y a las que vienen a vivir bajo circunstancias que son sumamente difíciles. Entonces, cada vez que hay corrupción, el retraer recursos limita a que más peruanos puedan encontrar formas de salir adelante. No se trata de entregarles el dinero, sino de darle las condiciones para que ellos con su trabajo puedan hacer su vida y darle a su familia salud, educación, es decir, que sus generaciones posteriores puedan tener o recoger el beneficio de su trabajo. Creo que por allí es el principal impacto económico, ¿no es cierto? Entonces, o de repente con un ejemplo quedaría muy bien, a veces los trabajadores pues destinan el dinero no sé, a gastarlo en una fiesta hoy día completamente, se quedan sin salario. Y uno diría, bueno, está bien, es bueno divertirse, sí, pero de repente con ese salario la familia debió de comer una semana y los niños se quedan con alimentación precaria. Claro, hoy día hay un impacto en la economía porque la persona ha ido a la fiesta y se ha generado movimiento y hemos crecido, pero en el largo plazo los niños no se alimentan bien. Entonces es un poco castigar el futuro por el presente. Yo diría que por ahí estamos. Tanto impacta, bueno, estos ejemplos son ejemplos cotidianos, ¿no? Pero ya a nivel macro, el tema de la pobreza, en el 2022 se incrementó la pobreza incluso en relación al 2021. ¿Qué tanto incide la corrupción en estos importantes índices en el país? Incide mucho y como decía, sucede en diferentes estratos en niveles de la empresa. ¿Por qué? Porque no nos permite avanzar. El problema es ese, la corrupción saca los fondos de la economía, ¿no es cierto?, de la economía de todos los peruanos y la destina a bienes que son personales. Sin embargo, esos recursos debieron haber sido puestos a la sociedad, pero el impacto es mucho mayor. Porque al destinarlo, por ejemplo, a una obra de saneamiento, no impactas a una persona o una familia, impactas a todo el área de influencia de ese proyecto. Por lo tanto, el consumo, que es una variable macroeconómica, mejoraría. La inversión pública, que es una variable macroeconómica, tendría realmente el impacto que queremos. No es lo mismo gastar 100 en algo que es para una familia que gastar 100 cuya expansión o cuyo impacto es para muchas familias. Entonces, la corrupción lo que hace es quitar la posibilidad de que con los mismos recursos impactes a muchas más personas. Entonces, condenas a que la pobreza
permanezca o incluso se incremente. Y ese es el gran problema, ¿no? Porque estamos avanzando, habíamos llegado a niveles de 20 y otra vez estamos en niveles de 27. Por supuesto que el COVID ha estado de por medio, pero también hay una pésima ejecución de la gestión pública o una mala gestión de la gestión pública, para no dramatizar, que ralentiza la ejecución de proyectos e incide en el nivel de vida de la gente y los va condenando generación tras generación a una pobreza, sin educación, sin salud, sin obras que les permitan acceder a colegios, sin internet. En realidad la brecha entre los niños que sí tienen accesos a esos beneficios y los niños que no tienen accesos a esos beneficios se va más bien ampliando en el tiempo en lugar de irse cerrando, ¿no? Ahora, ¿qué tanto, profesora, impacta esta, no sé, normalización del concepto de el roba pero hace obra, ¿cierto? Que es algo terrible en realidad si lo mentalizamos como sociedad, porque eso da espacio precisamente a actos de corrupción a cualquier nivel, como usted bien lo ha explicado. ¿Cómo impacta esto? Se han tomado algunas medidas de un tiempo a esta parte, por ejemplo, las famosas cláusulas anticorrupción en grandes obras, licitaciones, pero esto finalmente realmente ayuda. Es difícil, incluso acabamos de salir cuartos en un ranking de lucha contra la corrupción porque hemos implementado mecanismos para mejorar. Es como que en los 80 nos fue tan mal en la economía que hicimos las cosas para arreglar un poco la economía. Ahora lo estamos haciendo mal en corrupción y estamos tratando de poner normas o estándares como las cláusulas anticorrupción. Las tratamos de poner en nuestros nuevos contratos y realmente luchamos. Pero creo que la corrupción, como ha atravesado todos los estratos y tanto el sector privado como el público, y a todo nivel en la organización, mandos altos, medios y bajos, entonces la lucha se vuelve sumamente difícil. Y efectivamente lo que hace es retraer, ¿no? Uno va hacia la Amazonía, por ejemplo, donde hay mucha pobreza, y te das cuenta que no estás hablando de robos de altos ejecutivos, sino que estás hablando de cosas que se pierden en los almacenes, ¿no es cierto? Y que no llegan hacia el destinatario final. Entonces sí es bueno, efectivamente, tener una estructura que te permita luchar contra la corrupción, pero en realidad el problema, como tú dices, es que está en la mente de las personas. Pero ¿no es cierto? Sí, es algo normal. lo normalizo. Cotidianas como, no sé, por ejemplo, pagar una coima a alguna autoridad para no pagar una multa, en fin, una serie de cosas. Claro, es que el sistema es como declarativo hacia afuera, pero hacia adentro no. Es como, por ejemplo, te dicen, ¿no? Usted tiene que pagar, acabas de cometer una infracción en el tráfico. Y te dice, bueno, tiene que pagar 1000 y pico de soles por esta multa. Entonces, esta multa, y tú dices 1000 y pico. Cuando yo gano 5000, 6000 soles, 1000 y pico es demasiado de mi presupuesto. Y además tú dices, bueno, no quiero pagar porque no quiero caer en la corrupción, ¿no es cierto? Dices, bueno, pero entonces tiene que dejar el carro en tal lugar y de repente cuando regreses el carro ya lo vas a encontrar con buena parte, sin partes. Entonces uno dice, en ese instante, los seres humanos somos seres racionales, y tú dices, haces un análisis costo-beneficio, y tú dices, bueno, mejor 1500 versus, señor, entonces empiezas a hacer tu propio análisis o lo que a ti te convenga desde tu punto de vista personal, y terminas cayendo en una situación en la que tú no hubieras querido, pero frente a una situación económica te enfrentas a la ética en ese instante, ¿no? Y probablemente en muchos casos gane la económica sobre la ética. Entonces, realmente es como que el sistema te va jalando a que tengas ese tipo de comportamientos. Entonces, no solamente es la ley anticorrupción, ¿no es cierto? No solamente son las o las leyes que se están discutiendo actualmente en el Congreso, sino que también es el aparato burocrático, desenredarlo, y ahí hay, creo, un largo trabajo por realizar, ¿no? Muchas gracias por esta información didáctica y en ejemplos sencillos de lo que representa sin duda la corrupción en el país y la corrupción también del día a día, ¿no? En casos puntuales como por ejemplo las papeletas. Gracias por acompañarnos, Ana Reategui, economista y docente de la Escuela de Negocios de ESAN. Este fue nuestro reporte económico.